Estoy con Iván Ortega de Bayón. Tú eres jurista, eres enfermero, en concreto además de emergencias. Estás vinculado al mundo académico, eres profesor en la Universidad de Alcalá y estás en Inédito. Sí. ¿Y cómo llegaste a Inédito? Pues la verdad que por un lado fue casualidad, pero por otro lado fue búsqueda. Precisamente preparando mi investigación para la tesis doctoral, llegué a unas lecturas de David Rodríguez Arias, que hacía unas reflexiones sobre el final de la vida relacionadas con las técnicas de soporte vital, la reanimación, y cómo eso entroncaba o tenía importancia de cara a la posterior donación cadavérica de órganos para el trasplante. Y precisamente este era mi ámbito de interés, ¿no? La delgada línea roja entre la vida y la muerte, donde termina el potencial paciente, claro, al que puedes todavía ayudar o salvar, y donde empieza el donante. Y le contacté y nos dimos cuenta que podíamos hacer un tándem perfecto, porque yo le podía aportar la frescura de la asistencial como enfermero de emergencias del 112, donde tenemos el que actualmente es el programa más potente de obtención de potenciales donantes cadáver tras muerte circulatoria, tras paro cardíaco, desde la calle o desde los domicilios, para toda Europa y el mundo, porque es así, es el puntero. Entonces se generaban, o a mí se me generaban, por este perfil mixto jurídico, ético y enfermero asistencial, una serie de debates precisamente sobre los posibles conflictos de intereses. ¿Podemos reanimar mejor a algunos y salvarles, o tenemos que ya con prontitud iniciar la preservación de esos órganos dentro del declarado ya fallecido o considerado médicamente insalvable, para que esos órganos valgan en beneficio, fin muy loable, que sirvan como órgano sólido en alguien que está en lista de espera? Luego podemos salvar la vida de otro, aunque esta persona ya no la podamos salvar. ¿Dónde terminaba el paciente? ¿Dónde empezaba el donante? Y empezamos a trabajar y empezamos a publicar, y la verdad que las cuestiones espinosas y los debates que abrimos fueron en ese sentido novedosos y eran necesarios, y eso hizo que conociese este magnífico grupo interdisciplinar de Inédito. Estás en un programa dentro de Inédito dedicado a esto. Correcto, a este punto. En concreto, digamos que la aportación que cada uno hace o aporta lo mejor para el conjunto mi parte es precisamente esta, ¿no? En concreto, el uso de una circulación extracorpórea, que es una técnica muy concreta, que tiene un doble objetivo o una doble estrategia actualmente en el mundo, que es o bien servir para la reanimación de ciertos pacientes que no hemos podido salvar tras hacerles una reanimación cardiopulmonar convencional, lo que la gente sabe que es masaje cardíaco y ventilación, o boca a boca incluso si no hay medios, o bien utilizar esa misma circulación extracorpórea en personas que ya se han declarado fallecidas, para que los órganos de la persona ya fallecida no dejen de recibir sangre oxigenada, no se mueran, pudran, y puedan servir en un posterior trasplante. Porque ahora la tecnología, yo recuerdo hace muchos años que eran aparatos que ocupaban muchísimo, que era Jesús, para tener una circulación extracorpórea. Ahora eso se ha miniaturizado al nivel de una consola de ordenador. Y ahí llevas una máquina que llamamos por las siglas en inglés de ECMO, circulación extracorpórea con una membrana oxigenada, que extrae la sangre del individuo, básicamente el esquema es ese, por un gran vaso, lo devuelve después de oxigenarlo a ese mismo individuo, y evidentemente todos los órganos están perfundidos, lo cual es fundamental para la donación, pero el órgano diana que nos hace diferentes a otros seres superiores pero no racionales, el cerebro también está perfundido. Entonces, si perfundimos cerebro, pero también hígado, riñones, pulmón, corazón, ¿qué hay de la vida
¿Y qué hay del donante? O sea, ¿es un paciente o es un donante? Exactamente. Y precisamente lo que detectamos en España es que hasta un cierto momento, ahora ya no, afortunadamente, y creo que fuimos paradigma para cambiar estrategias en ese sentido, es que la ECMO se ponía a disposición, repito, con muy buena intención, del donante cadáver y no de ciertos pacientes que se podían beneficiar de ella después de un paro cardíaco. Y otros países hacían lo contrario. O sea, que No tenían la pata de la donación. Ajá. Y no aplicaban la ECMO a la donación, pero salvaban a más pacientes que aquí dábamos por insalvables y los llevábamos ya como potencial donante. ¿Y eso es algo que está, digamos, protocolizado o es por a lo que Bueno, cada pues, uno quiere hacer? Esta pregunta es muy interesante porque hay unas recomendaciones internacionales de lo que es el gold estándar o las guías clínicas a nivel mundial conforme a la mejor evidencia científica y ética de cara a quién reanimamos y quién no, cuando suspendemos una reanimación, porque esto no puede ser in eternum, por medios, por futilidad, por generar más daño que beneficio. Y las nuevas recomendaciones, ahí podemos decir que hemos aportado nuestro grano de arena en el sentido de que dejan claro las nuevas, las últimas de 2021 del Consejo Europeo de Resucitación, que la ECMO es una tecnología que es muy selectiva y muy selecta, por lo tanto no es para cualquiera, no la merece cualquiera, sí desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de coste de oportunidades y de gasto, y por el daño que puede provocar si lo ponemos a quien no se beneficia de ella. Estas recomendaciones dicen la ECMO primero para pacientes, para salvar vidas. Para salvar vidas. Y después, y siempre que este paciente se haya beneficiado, él o ella, de la mejor terapia reanimadora, y no haya conseguido. y aún así no hayamos conseguido salvarle con calidad de vida, porque podemos salvar vida, pero con una situación neurológica catastrófica, entonces entra la opción de usar la ECMO, esa misma ECMO que ya tenemos instaurada, para mantener los órganos. Pero vamos a hacerlo de forma secuenciada, priorizando estrategias de salud, no de forma excluyente como estaba antes. Parecía que era una suerte de disyuntiva, o sea, Francia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, por supuesto Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica, estaba aplicando la ECMO para pacientes en parada cardíaca refractaria a cuidados que no salían de una reanimación cardiopulmonar convencional y aplicando la ECMO a algunos de ellos, muy bien seleccionados, no cualquiera, salvaban vida con calidad de vida. Pero no tenían otra estrategia de donación si eso les iba mal, con lo cual estaban perdiendo unos donantes potenciales excelentes y estaban dejando morir a personas en lista de espera que jamás les llegaba un órgano para sobrevivir, principalmente riñones e hígados, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, porque España hace solo lo contrario. Ojo, en reanimación, porque la ECMO en España se ha usado en cirugías cardíacas, en trasplantes en el hospital, en grandes cirugías que se llamaban a corazón abierto. Pero no se daba la opción al paciente en parada cardíaca refractaria fuera de un hospital de ofrecerle esto. Sin embargo, éramos los mejores y el mundo nos duplicaba o replicaba en ello, en llevar a pacientes recién declarados fallecidos tras un paro cardíaco en la calle, ya como donante, y le poníamos esa máquina de la ECMO, pero al donante. O sea, incluso antes de llegar al centro hospitalario. Realmente, logísticamente, el conectar el donante ya declarado cadáver se hacía en el hospital. Sin embargo, otros países han conseguido que la máquina de ECMO, en ciertos casos, como por ejemplo la ciudad de París, salga a buscar al paciente en parada cardíaca para salvarle la vida, que son los llamados programas de ECMO móvil prehospitalario. Bueno, entonces, en medio de todo esto, pues estaban nuestras tesituras, ¿no? Es muy interesante porque en un momento hay que tener claro si es un fallecido o no. Exacto, cómo randomizar o decidir si es un paciente todavía y podemos hacer bien por su vida y con un objetivo final que es recuperarle para bien, restituirle a una vida ad integrum, ¿no? Con buena calidad de vida, o este no es el caso por criterios de edad, de clínica, de tiempos, y entonces desde ya decidimos que es donante y no intentamos la ECMO salvadora, pero nos queda todavía la ECMO preservadora, que es verdad, los otros países no la intentaban,
con lo cual estaban perdiendo esto último, que perdían. también es un gran objetivo, ¿eh? No, sí, porque hay un beneficiario que no se beneficia, un posible potencial Totalmente, beneficiario y mueren que personas en no se lista de beneficia. espera. Eurotransplant Sí. nos dice que unas 18 personas al día en Europa mueren en lista de espera esperando un órgano que jamás llega. Hay que afinar mucho entonces para los criterios de muerte. Hay que Absolutamente, afinar. como todo en ética. Claro. Porque esto, repito, Porque lo no merece todo el mundo humanamente, pero como cualquier cosa en sanidad y en cuidados, hay que decidir para quién beneficia más, porque los ¿Por qué? recursos son escasos y Porque estamos en una situación de pandemia, sabemos lo que eso porque supone. no sería ético no reanimar a un paciente que puede beneficiarse de la reanimación. Eso es. Y Pero- tampoco pero sería sería ético reanimar ético- a cualquiera. Claro. Y no sería ético si uno tiene facilidad para conseguir un órgano, no conseguirlo porque se puede beneficiar a alguien. Absolutamente. Luego hay que balancear ambas estrategias, que son ambas cruciales y las dos salvan vidas. Ya. Lo que pasa que lo que no podemos hacer es plantearlo de una forma excluyente Sí. o disyuntiva, sino Sí, sinérgica sí, y sí. secuenciada, ¿no? Primero, vida con calidad de vida, y si no se puede o no lo merece, repito una vez más, como perfil de criterio científico y ético, nos queda la otra opción. Es muy bonito porque el output, la salida final de todo este proceso, Jesús, si te fijas al final, es salvar más vidas de un modo u otro. Sí, sí, ¿Y por qué un lado o proceso otro. en medicina o en ciencias de la salud, para ser más holístico, después de la muerte todavía da vida? Yo creo que es el único. Sí, se juega a ganar. Se juega a ganar, ¿no? Sí. La frase Sí, bien sí, entendida de es caballo ganador Sí, sí. para O aquí paciente, o aquí, en un familia, lado. Sí, sí. sociedad, y se lo puedes vender al gestor también, Sí, sí. porque la ECMO tiene un coste, pero es que al final o te voy a salvar a un paciente con vida salvada, esperanza de vida, con todo lo que supone, no de drama humano y social salvado, sino también económico, o si aún así no salvo esa vida en concreto, un donante de órganos puede salvar potencialmente hasta 4 o Sí, sí, 5 vida. vidas. Sí, sí. Entonces, Y y ahí- después de su muerte. Entonces, no hay ningún proceso en ciencias de la salud, o a mí no se me ocurre, en el cual, aplicando una sola técnica, que es la ECMO y todo lo que conlleva su logística, su proceso, su toma de decisiones de cuándo, dónde y quién lo hace, finalmente dé vida para ciertos pacientes que antes, esto es muy importante, hasta hace 10, 12 años, no salvábamos porque no teníamos esta Porque no- opción de la ECMO. Ahora los salvamos, luego vidas salvadas, sí. quitadas a la muerte y con calidad de vida, o si quedan sin calidad de vida o fallecen pese a todos los esfuerzos, todavía pueden ser rayo de esperanza para gente que está Sí, literalmente porque es muriendo, ¿no? Y en tu investigación salen recomendaciones, hay aportaciones que no se quedan solo en el mundo académico, claro, sino que se transfieren. Exactamente. La transferencia más clara, afortunadamente, ha sido precisamente en las últimas recomendaciones internacionales. No solo las europeas, del Consejo Europeo de Resucitación, que por lo tanto aglutina, entre otros, el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar y el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, sino otras norteamericanas, australianas, etcétera, que deciden, conforme a la mejor evidencia y ciencia y ética, los sólidos pilares éticos, que esta ECMO se debe intentar o brindar a ciertos pacientes que antes no se les podía, por la falla tecnológica de trasladar esos mecanismos tan enormes que ahora sí se han miniaturizado, y además que ahora es posible técnica y humanamente y a nivel gestor y de cuidados aplicárselos al individuo, hombre o mujer, que está en su casa, en el domicilio, haciendo una vida de ocio, en el deporte, en el puesto de trabajo, y que cae fulminado y tiene un paro cardíaco, y conseguimos decidir que se puede beneficiar de una ECMO que o bien le está esperando en el hospital o bien la hemos traído junto a él, dependiendo de la estrategia que consigamos. Pues me parece muy interesante, muchas gracias, Iván. Me parece además eso de conjugar el mundo jurídico con ese trabajo tan directo con pacientes, ¿no? Con pacientes y con sus familias, y con porque sus el familias. abordaje de verdad en esto de la emergencia, y desde el punto de vista enfermero es importante enfatizarlo, es que cuidamos al paciente, que puede fallecer o no, e incluso después de la muerte en el abordaje del duelo, pero esa información, esa posibilidad de darles la oportunidad de estar
durante la reanimación, con esa política de puertas abiertas, de presencia de familiares durante la reanimación, si ellos lo consideran y lo quieren, porque la evidencia ética y científica, una vez más, nos avala en esto, es realmente un abordaje muy integral, porque a veces yo tenía la percepción como enfermero, y lo tenemos como colectivo, que los grandes olvidados de la emergencia tan traumática como estar haciendo tu vida normal y que tu ser querido deje de estar, lo vivían los familiares que se quedan. Claro. Reanimes o no a su ser querido, el decirles que no pueden estar porque asumimos que eso es feo. Porque la práctica antes era casi como que sobraban o molestaban. Eso es. Y además, tal como lo has dicho, o sobran porque asumimos por mantras y mitos que se desmontan con la ciencia y la ética, o porque creemos que nos van a evaluar, o porque creemos que nos van a estorbar, o porque creemos que nos va a generar desconfianza ser observados, ¿no? Y entonces, solo cuando de una manera valiente y ética nos autodemostramos con la práctica, la experiencia, pero basada en la evidencia, que estando allí no solo no molestan, sino que a veces colaboran. Y eso, además, ellos lo reportan después, a posteriori, como que les sirvió para su duelo. Es más, el 90% de estos familiares, cuando son preguntados a años vista, dicen que si se les volviese a dar la oportunidad, querrían otra vez estar presentes y que agradecen haberlo estado. Con lo cual nos reafirma, y eso creemos que es cuidar a paciente y a familia. O sea que los actores en ese proceso no solo son los profesionales y el paciente. Se crea una triada. Una triada, paciente, profesionales y familia, que a veces son allegados. Que a veces son allegados. Es la manera de cuidar todo. Pues muchas gracias. Es muy interesante y estás trabajando en una línea, como tú decías, en esa delgada línea roja. Y apasionante, y son cuestiones de vida y muerte y de vital importancia. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias. Hasta luego.